Hola, en el video de hoy vamos a hablar de las secciones, más algunos modificadores como los de la hierba y el agua. Vamos a comenzar entonces con las secciones o los cortes. Es importante entender varios factores de las secciones en el 3ds Max. Uno de ellos es que nuestros espacios arquitectónicos es recomendable que estén siempre agrupados para que la sección se haga a todo el objeto, a todos los objetos que tenemos ahí. Estaríamos hablando entonces del piso, de los muros, de la cubierta, de puertas, de ventanas, etc. Hay algo importante que tener en cuenta también, y es que algunos de los objetos que podamos insertar en nuestro modelo de 3ds Max, como por ejemplo los bloques, árboles, muebles, personas, muchos de esos objetos no van a poder cortarse y es recomendable que no se corten, ya que puede convertirse en una gran carga para el 3ds Max. Así que lo importante es que esos objetos, todo lo que son los bloques, estén en su propia capa, en su propio layer. En videos pasados yo les mostré cómo crear sus propias capas y tenerlas ordenadas y organizadas, así que cuando necesiten hacer una sección deben apagar esas capas para que los objetos que agrupen, en este caso solo los arquitectónicos, no tengan problema más adelante. Otro factor importante, y este es muy importante realmente, mi recomendación es que hagan una copia, le pueden dar simplemente archivo, save as, guardar como, y lo guardan con otro nombre, un nombre simple. Lo importante es que trabajen en una copia de seguridad para que tengan el original donde ya lo tienen listo, renderizado, con sus materiales, listo para los renders, para lo que sea. Y el otro se llame simplemente archivo sección. Por si llegan a hacer algo que lo dañe o que ya no se pueda reparar, pues no dañen su archivo original. Para hacer las secciones o los cortes en el 3ds Max vamos a usar un modificador que se llama Slice. Para usarlo seleccionamos el objeto al que queremos hacerle una sección, así que lo selecciono, me voy a los modificadores y presiono la letra S. Cuando yo le doy clic al modificador Slice voy a obtener esto. Esta figura alrededor de mi objeto, de todo ese grupo, indica que puedo cortar. Si por algún motivo ustedes seleccionan su grupo y no aparece el modificador Slice, es porque alguno de los objetos que están dentro del grupo no puede ser cortado. El modificador Slice, como todos, puede borrarse y ustedes pueden fijarse que sus objetos estén bien configurados. Una opción para esto es transformar nuestro objeto en un edit poly, o sea, le ponemos un edit poly y hemos transformado nuestro grupo, todo lo que hay en nuestro grupo, en un edit poly. De esa manera también pueden intentar trabajarlo. Este rectángulo, esta línea naranja alrededor representa que podemos cortar nuestro grupo. Es bastante simple de usar. El modificador Slice debemos abrirlo. Aquí a la derecha debemos darle clic a la flecha y tenemos una subdivisión que se llama Slice Plane. Cuando le damos clic a Slice Plane, vamos a notar que el cuadro ya no va a estar naranja, sino que está amarillo. ¿Qué podemos hacer con ese cuadro? Si tenemos activada la herramienta mover, podemos moverlo arriba y abajo. Como pueden notar, él nos está indicando por dónde es que se va a cortar nuestro objeto. Vamos a dejarlo aquí, por ejemplo. Y en los parámetros tenemos varias opciones. Estas son las opciones que nos permiten ver el elemento cortado. Aquí por defecto dice Refine Mesh. Refine Mesh es básicamente tener nuestros objetos unidos. Si le damos donde dice Split Mesh, no va a cambiar mucho, pero nos la va a dejar dividida. Si le damos Remove Top, nos va a quitar la parte superior. Y ahí podemos ver nuestro objeto cortado. No se preocupen por esta parte, la solucionaremos en un momento. Ahí podemos ver que tenemos nuestro corte. Si le damos Remove Bottom, que es remover la parte inferior, nos estaría viendo así. Esa es una forma de lograr un corte. Pero ustedes dirán, pero yo quiero un corte lateral. Es muy simple. Si presionamos la tecla E para rotar y hacemos clic derecho sobre el botón de rotar, recuerden que nos va a aparecer esta ventanita donde podemos hacer una transformación. Esto podemos hacerlo también manual. Si simplemente rotamos, podemos obtener el ángulo de corte que nosotros deseemos. Así que si ustedes desean un corte que haga esta figura o esta, pues ustedes la pueden lograr. Sin embargo, si nos paramos en uno de los ejes, por ejemplo en el eje X, y ponemos 90, él nos va a poner el corte a 90 grados. Y asimismo, si por ejemplo en el eje Z le pongo 90 grados, él me mueve el corte. Entonces, saben que pueden moverlo, manipularlo, sea de aquí, de la barra, o manipularlo pues manualmente como ustedes deseen. Y simplemente cierro acá. Ahora, si yo apago el modificador, todo vuelve a la normalidad.
Si vuelvo y lo prendo, ahí está nuestro corte. Ahora hay algo interesante antes de ir a estos arreglos, y es que ustedes pueden agregar a este grupo, pueden agregar otro slice, o sea, pueden ponerle dos cortes al mismo tiempo. Ahí tenemos ese, y si despliego este, y también puedo cortar de esta manera. Así que ustedes pueden hacer cortes de diferentes ángulos, varios cortes al mismo tiempo, ya pues sea para lo que ustedes deseen lograr. Es muy interesante porque pueden usar este modificador de corte presionando la letra U. Recuerden que nos vamos a la vista ortogonal para extraer secciones o cortes ortogonales. Ustedes eligen la vista, incluso pueden poner una vista lateral del corte para que se vea completamente recto y aprovecharlo ya ustedes a la hora del renderizado y a la hora de configurar las sombras y las luces, pues van a afectar el resultado final. Bien, es importante lo que viene a continuación, y es cómo rellenar estas perforaciones, estos huecos. Hay un modificador en 3ds Max que se llama Cap Holes. Aquí lo encontramos, Cap Holes. Si yo le doy a Cap Holes haciéndole clic, lo que va a hacer el Cap Holes es que me va a rellenar estos elementos. En realidad no los rellena todos. Nos rellena los huecos, pero nos va a causar algunos problemas. Por ejemplo, con las ventanas, con lo que es vidrio y este tipo de detalles, pues nos va a crear algunas caras, algunos polígonos que nos van a afectar el resultado final. Entonces es importante tener en cuenta cómo se usa. En muchos casos lo que podemos hacer es abrir el grupo e ir poniendo a cada objeto, por ejemplo aquí a las bases, al sistema estructural, irle poniendo el Cap Holes uno por uno. ¿Por qué? Porque se los ponemos a estos, pero no vamos a ir afectando los demás, ¿sí? Ahora voy a ponérselo, por ejemplo, al piso. Vamos a ver si no tiene problemas, que puede suceder. Y pues ahí me lo puso acá, pero en este no. Entonces una solución a ese problema es crear una caja que nos cierre pues este borde. Al crear esta caja, recuerden que esa caja no tiene un grosor. Si se lo ponen, pues vamos a obtener este lado. Simplemente lo podemos correr. Entonces, ¿para qué nos serviría hacer nosotros mismos nuestras tapitas? No usar el Cap Hole, por ejemplo, y hacer manualmente estas tapitas. Y es que a la hora del renderizado, nuestro corte pues ya quedaría con las líneas de corte. Ya no quedaría vacío. Y pues nos ahorraríamos un tiempo también considerable en Photoshop tapando esos huecos. Así que ustedes deciden si hacerlo acá en el 3ds Max o hacerlo directamente en el Photoshop. Otra opción que se puede hacer es, al objeto que ya tiene Cap Holes le podemos poner un Edit Poly. ¿Qué hacemos? Simplemente seleccionamos esas caras que nos acaba de poner el Cap Hole. Esa es también otra opción muy buena. Simplemente a esa cara le damos Detach. Y listo. Cerramos acá. Y ahora estas caras que yo acabo de separar, y van a quedar de un color específico o de un material específico, ya se pueden pintar de un color, y ese color va a quedar en el renderizado. Por ejemplo, si este color lo pongo en negro, pues este es el color que yo voy a usar para representar las líneas de corte. Una opción bastante interesante para que la prueben. Siendo así, si hago un render, ya pueden ver entonces que las líneas negras pues nos van a marcar nuestros puntos de corte. Bien, ahí queda explicado entonces cómo hacer secciones en 3ds Max. Recuerden, deben ser bastante cuidadosos, deben ser bastante limpios a la hora de seleccionar los objetos a los que quieran hacerles el corte. Si yo, por ejemplo, prendo mi terreno, voy a cerrar este grupo, ya hice los arreglos necesarios. Si yo, por ejemplo, vamos a hacerlo en otro que tengo acá. Yo, por ejemplo, selecciono todo, o sea, mi terreno y mi elemento, y los agrupo como terreno. Ahí los tengo agrupados y voy a ponerles el slice. Ya saben, él me está generando esta línea naranja. Recuerden que abrimos Slice Plane en el color amarillo, que esté de amarillo, así lo podemos cortar. Buscamos el ángulo
que nosotros queramos. En este caso voy a ponerlo más o menos así, que lo corte por ahí. Mientras está el corte, ustedes lo pueden mover, lo pueden adaptar para que corte por donde ustedes deseen. Así puede quedar. Y ya saben, simplemente cierran y ya empiezan a trabajar poniéndole los cap holes. Por ejemplo, al terreno sería lo mismo. Sería el grupo, abrirlo, selecciono el terreno, cap holes. Ahí está. Y vuelvo y le pongo el edit poly. Selecciono la cara y le doy detach. Así, esa cara yo ya la puedo usar para pintarla o texturizarla de algún color en específico. Así tengo un corte que puedo usar como isométrico o que puedo usar como una imagen frontal, una imagen sin una perspectiva específica, etc. Bien, esos son las secciones en 3ds Max. Ahora vamos a hablar de los modificadores de hierba y de agua. Bien, el modificador de hierba es bastante simple de usar. Vamos a usar primero el modificador que viene por defecto con 3ds Max, que se llama Hair and Fur. Yo simplemente, pues para aplicarlo, debo seleccionar un parche de hierba al que lo quiera poner. No recomiendo que pongan la hierba en toda la extensión del modelo. Esto puede volverse bastante pesado, puede ocasionar problemas. Entonces, mi recomendación es que primero sepan su cámara hacia dónde está apuntando. Recuerden que para entrar a la cámara, tecla C. Para buscar la visual de la cámara es Shift F. ¿Sí? Este tamaño, recuerden que se controla desde acá de las opciones, acá en el tamaño, ¿sí? En el Output Size. Este es el tamaño que está acá. Si yo le pusiera, por ejemplo, un ancho de 1000, por ejemplo, cambiaría de 1000. Ahí cambiaría la perspectiva. Si le pongo 800, ¿sí? por ejemplo, 400 exactos, etcétera. Ese es lo que se está viendo realmente en nuestro render. Así que yo tendría que rellenar, pues, así que esta gran área. Es bastante importante que tengan esto en cuenta. La hierba es un elemento de muchos polígonos y puede ser muy pesado. Así que recomiendo que lo hagan por partes. No hagan todo de una sola vez. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta área y voy a hacer ahí mi hierba. Es importante esto. Para la hierba vamos a crear un layer nuevo, ¿cierto? 3D hierba. ¿Para qué? Para que cuando estemos moviendo, manipulando nuestro elemento, pues no tengamos problemas y podamos movernos para donde queramos sin que haya problema. La voy a poner roja para que se diferencie. Lo que voy a hacer es seleccionar las áreas donde quiero mi hierba. Voy a activar la herramienta mover. Voy a presionar Shift y voy a mover en el eje Z. O sea, voy a mover hacia arriba. Él acá me va a preguntar si lo quiero clonar a un objeto o un elemento a un objeto. ¿Por qué? Porque va a ser independiente. Entonces le voy a dar OK. Ahora, cierro acá el polígono, porque todavía estoy seleccionando este, y que pilas, lo cierro. Lo que voy a hacer es poner la hierba y luego con la herramienta mover y con los snaps vuelvo y lo pongo a donde pertenece, por ejemplo acá. ¿Sí? Ahí lo voy a cambiar al layer de hierba, ¿cierto? Este lo pongo en el layer de hierba y le voy a poner otro color, solo para diferenciarlo, para que sepan que está ahí. Cuando se pone así quiere decir que uno está encima del otro, no hay problema. Si sienten que se les pierde mucho, simplemente selecciónenlo y lo desplazan, ¿cierto? Lo mueven pues arriba o abajo. Aquí está. Ahora, teniendo este parche acá, vamos a poner el modificador de Hair and Fur. Presionan la tecla H, para que lo encuentren, aquí está Hair and Fur. Y lo que le hace es, pues me pone esto, me pone esta hierba, ¿sí? Ahora, si ya saben que ahí está la hierba, pueden volver a poner el parche sobre el lugar que pertenece. Ahí está la hierba, ¿no? Ahora, si yo renderizo esta zona, va a quedar de esta manera. Esa es la hierba que me da él por defecto, pero esto es obviamente modificable. Si yo la selecciono y me voy al Modify, del modificador de Hair and Fur, pues voy a quitar estas. Vamos a buscar los parámetros generales. Primero tenemos el Hair Count, que es la cantidad de pelo, entre comillas. Vamos a ponerle que en vez de 10.000 sean 5.000, no muchos, no es necesario que sean tantos, o hasta 2.500. Ustedes ya controlan la cantidad de ese montón de hierba, según pues el área o el tipo de hierba que estén buscando. Recuerden, este método
es del mismo 3ds Max y con el motor de render ART. Claro que el V-Ray también renderiza pues de esta manera, pero el V-Ray tiene una hierba personalizada, que la veremos ahorita. Entonces tenemos la cantidad de esos pelos o de esa hierba. Segmentos de pelo, pues la cantidad de segmentos que hay como por área, la pueden dejar en 5. Claro que si la bajamos por ejemplo a 2, pues también va a bajar un poco. Y lo que hacemos es fijarnos, o sea, ir renderizando a ver cómo va cambiando nuestra hierba. Por ejemplo, nos damos cuenta que aunque está todavía ahí, pues se ve un poco menos densa. Si nos acercamos un poco más y la vemos de esta manera, la hierba, como está tan llena de polígonos y de muchos detalles, va a tomar mucho tiempo en renderizar. Así que por eso les aconsejo que no pongan demasiada hierba. Mejor dicho, la hierba solo quedaría donde la cámara esté apuntando específicamente. No es necesario que haya hierba donde no va a haber tomas del render. Le ponemos entonces una textura. Simplemente le organizamos la medida a esa textura. Ahí está. Se la aplicamos a la hierba. En ese caso tenemos que seleccionarla. Le damos a asignar material y renderizamos. Ahí, como pueden ver, mientras está cargando el render, podemos ver que ya la hierba adquirió pues la textura. Sin embargo, pues se ve muy brillante. No he configurado el material para nada. Tiene el brillo y la reflectividad que vienen por defecto. Pero lo que sí hay que arreglar es, pues en este caso seguimos bajando. Pueden bajarle la densidad a 50, que no sean tantos. La escala también la pueden bajar a 50 para que bajen de tamaño. O si dejan la escala en 100, lo que pueden hacer es modificar el cut length, que es la longitud del corte. Pueden bajarle el tamaño el root thick, que es el grosor de la raíz, lo pueden bajar. Si le aumentan el tip thick, es el grosor de la punta, esa la pueden dejar en ceros, etcétera. Y hacemos aquí, pues no es el reflejo como tal de cómo se va a ver, pero si renderizo. Bien, esa era la hierba con el modificador de Hair and Fur. Ahora, hablemos de la hierba con V-Ray. Con V-Ray es completamente pues, distinto el asunto, aunque se parece mucho, pero varía en ciertos aspectos. Hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos con la otra. Simplemente seleccionar los parches que necesitamos, presionar Shift y mover esos parches hacia arriba. Cuando nos pregunte si queremos clonarlo a objeto o elemento, recuerden, es a objeto, ok. Me salgo acá del polígono y lo que hago es que en este parche pongo la hierba. Yo lo que hago es que lo cambio de color para saber que está ahí y sé que va a quedar aquí encima. V-Ray aquí en la parte superior tiene un botón que se llama V-Ray Fur. Es tan simple como esto, clic. Entonces él me va a preguntar, para usar las herramientas de V-Ray hay que poner el motor de render al V-Ray. Le digo que sí. Este modificador tiene cierto detalle que es un poco extraño, y es que a veces se te pierde de la pantalla todo, se te queda así. Es como que él hiciera un zoom general, pero simplemente con presionar la letra Z para hacer un zoom o poner otra vista, por ejemplo la vista frontal o la vista lateral, etcétera, vuelves pues a donde estaba. La hierba del V-Ray funciona igual en cuanto a materialidad que funciona la hierba del Hair and Fur, del 3ds Max. Lo que voy a hacer primero es buscar un material. Lo enciendo, ese material se lo voy a poner aquí, le voy a poner el tamaño correcto, así más o menos. Selecciono la hierba y se lo aplico. Y también selecciono el parche, o en ese caso pueden seleccionar los dos elementos a la vez y también se lo pueden aplicar. Ya la hierba la voy a mover de nuevo con mis snaps, y la hierba del V-Ray por defecto viene así. Los parámetros de la hierba del V-Ray Fur son los siguientes. Aquí está seleccionado y tengo una longitud que puedo pues aumentar y disminuir, un grosor que viene en 0,05, que se puede incluso bajar más, pero la recomendación siempre es 0,05. La gravedad está al menos 0,076. La gravedad se puede aumentar para que la hierba quede menos doblada. El bend, realmente para doblarla sin gravedad, o sea, para que la hierba crezca con un giro diferente, un arco diferente. Los nudos, podemos bajarle los nudos para que lo quede aún más o menos poligonal. O sea, si le aumentamos más los nudos,
queda más poligonal, y mientras juguemos con la gravedad y con el bend, pues los nudos van a variar para que no quede tan quebradiza. Con la variación ustedes pueden manipular, y la variación es casi que random. Y tenemos aquí la distribución. Dice que por área son 0,2. Si lo aumentamos, pues aumenta la cantidad mucho, así que la voy a bajar a 0,1. También lo podemos hacer por cara. Sin embargo, por cara pues tendríamos que controlar mucho esta cantidad. Voy a dejarlo con una cantidad de 30 y voy a hacer de nuevo un render. Miren que pues es muy poco realmente si lo dejo por cara. Ahora si lo dejo por área y vuelvo y lo renderizo, ahí tienen entonces la hierba del V-Ray, que se ve bastante interesante. En mi opinión, mucho más realista que la hierba que viene por defecto con el 3ds Max. Ahora bien, cuando vayan a configurar el material de la hierba, tengan en cuenta lo siguiente. Si la hierba está del mismo material que el terreno, si hacemos un render en donde no se vea hierba, pero sí el terreno se va a ver brillante o va a tener brillo. Y pues esto va a afectar. Lo que queremos que quede brillante es la hierba, no el terreno. Así que en muchos casos, personalmente yo lo hago también, es que yo uso un material para el terreno y un material para la hierba. Pueden ser los mismos materiales, tal vez con diferente escala, pero el del terreno yo no le pongo nada de brillo, yo lo dejo completamente negro, y el de la hierba sí le pongo una reflectividad. Así obtengo un terreno que no brilla y una hierba que tiene reflejos y brillos según la luz del sol. Para terminar, vamos a hablar de los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua son bastante simples. Voy a seleccionar este terreno y lo que voy a hacer es que prendo de nuevo la selección suave, Soft Selection. Esto ya está explicado en el tutorial de terrenos. Lo que voy a crear acá es un terreno desigual como para la parte del agua. Como siempre, es recomendable que haya un layer que se llame 3D agua o cuerpo de agua o lago, o como lo quieran llamar. Mucho más ordenado y organizado. Para el agua voy a usar una simple caja. Voy a poner mi caja aquí. La voy a enterrar en el terreno. Este va a ser mi cuerpo de agua. Ahora lo que hago es que voy a ponerle un color al agua. Por ahora es un color guía nada más, para saber que esto es tierra y esto es agua. Recuerden, este es mi terreno. Si me paro acá, puedo empezar a jugar y a decir que está sumergido, que no, etcétera. Así ustedes pueden ir creando sus propios ríos, canales, lagos o cualquier cuerpo de agua que deseen usar. Puede ser un cuerpo de agua grande. Esto aplica si es un cuerpo de agua tan grande como un lago, un río, o simplemente es un espejo de agua en un proyecto cualquiera. Bien, a esta figura que yo creé, a este polígono que yo creé, le voy a añadir, en el Modify le voy a añadir segmentos. Le voy a añadir, depende del tamaño, ¿cierto? Entonces, como es muy grande, le voy a añadir unos 30 segmentos de largo por unos 30 de ancho. Eso depende del tamaño del cuerpo de agua que quieran crear. Y luego, teniéndolo seleccionado, le voy a poner un modificador que se llama Noise. Noise quiere decir ruido. Cuando yo pongo este modificador no pasa nada al principio. Primero, pues tengo que añadirle fuerza. Aquí donde dice Strength, yo lo que voy a hacer es añadirle fuerza en Z. De cuenta, hace esto. Demasiado ruidoso. Si no es 50, entonces probémoslo con 10. Tampoco es 10, probemos con 5. Ahora con 2. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Mientras ustedes le añadan fuerza o le añadan aquí en el seed, él lo que hace es que cambia pues este oleaje o este movimiento que hace el agua. Si 2 es mucho, pues le podemos poner 1 o lo podemos dejar en 2 y le podemos añadir el modificador de Turbo Smooth. Con Turbo Smooth lo que hace es que nos suaviza este oleaje. Recuerden, el Turbo Smooth que se quede en 1 o 2. Ya saben qué les pasa si lo ponen muy alto. Hay un video en el que les explico eso exactamente. Ya ustedes entonces lo que hacen es que empiezan a manipular su cuerpo de agua o su terreno para crear pues elementos que sobresalgan de él o que se hundan más realmente. Pueden ocultar o mover más terreno como para crear islas, etc. Con los materiales para el cuerpo de agua es simple. Ustedes seleccionan un material
le ponen un material, si esto es con V-Ray o si esto es con el motor de render ART. Por ejemplo, si es con ART, usan un material físico, lo pintan, le ponen el color, o pueden buscar una textura de agua también, si ustedes deseen, y le pueden poner aquí una transparencia. Si le añaden transparencia, es muy interesante porque aparte de la transparencia le pueden poner una reflectividad que ustedes pues consideren, y ustedes juegan con la transparencia, que se vea más o menos el terreno. Si lo renderizan, pueden obtener algo así. Ahí tenemos un cuerpo de agua con los brillos, con los elementos, etc. Si lo hacemos con un material de V-Ray, le ponemos el color que necesitamos. De nuevo, aumentamos la reflectividad, el brillo, la refracción, que representa la transparencia. Ahí podemos ver nuestro cuerpo de agua. Bien, espero que les sirva mucho. Nos vemos en el próximo video.